Bendiciones, hermanos. Estamos de vuelta después de un largo año. Una disculpa por haberlos dejado tanto tiempo sin, sin palabra. Simplemente voy a ser honesto, me ocupé en mis cosas, empecé mi negocio propio, se atravesaron algunas cosas, familia, todo ese tipo de cosas, pero estamos bien, la familia está bien, los niños están bien, el negocio está creciendo, gracias a Dios. Eh, y honestamente ya estaba ansioso por volver a retomar este tema, hermanos, porque ni siquiera vamos a la mitad. Y, y también me sirvió este tiempo para reflexionar muchas cosas, seguir aprendiendo, eh, y saber también cómo se ha desarrollado con las personas que conozco, eh, porque se sigue hablando de esto, se sigue hablando de este tema en particular, y yo sé por qué se sigue hablando, porque simplemente me di cuenta, es algo más para mí, confirmar mi fe de que no están preparados, no, cada persona que se les pregunta sobre Jesús, cada uno tiene su propio pensamiento. Como organización no tienen definido ese punto tal cual. ¿Por qué? Porque le preguntas a individualmente a cada persona y cada persona te va a decir algo diferente. Yo fui testigo de que al menos escuché a 10 personas, un poco más, que cada quien tiene su propio pensamiento sobre el mismo tema. Ahora como organización pues no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y, y me impresionó escuchar varias cosas que escuché. eh, como dice la escritura, ignoran las escrituras y el poder de Dios. También dice por ahí, si no mal recuerdo, es Isaías o Jeremías, donde dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y sí, perece porque eh, me puse a observar todo este tiempo. eh, Sé que se sigue hablando de este tema. Pareciera como que están un poco más nerviosos. Y yo sé por qué. Porque no tienen bases para defender las cosas. Obviamente van a decir, no, aquí está este texto, aquí está el otro texto. Aquí dice que Dios el Padre y empiezan sus argumentos y sus pensamientos propios. Y todo ese tiempo analicé esto y yo decía, ¿por qué si según tienen la verdad, que tanto presumen, por qué si es algo que ya no es nuevo y ya lo tienen bien definido, por qué siguen así, con ese tema? Si era algo así tan pasajero o novedoso, pues ya era para que lo hubieran dejado ahí, pues no era tan importante. Escuché, ahí está en YouTube una predicación, le llaman escuelas, y la analicé hace un año también. Y, y pues sí, ya creo que ya lo había comentado, pero sí, todavía me impresiona no sé cómo llamarlo, soberbia, arrogancia, de que ese tema en particular, hermanos, dice el predicador, no estoy en contra de las personas, por favor, estoy en contra de lo que están diciendo, es muy diferente. Como personas la respeto, como mis hermanos que eran, si ellos me siguen considerando hermanos, si no, pues ni modo, no pasa nada, sino con lo que argumentan. Dice la persona esta,
Y ahí está, lo pueden ver. Algún día lo haré público porque ahí está públicamente para refutar todo lo que estaban diciendo y evidenciar las contradicciones que ni en menos de... Todavía no termina la frase y ya se está contradiciendo. Dice, hermanos, pues esto ni siquiera es para estudiarlo, ya, esto lo sabemos, aquí ya podemos acabar la escuela y se acabó todo. Ese yo lo vi en YouTube, pero yo lo viví presencialmente con una persona, un ministro, y él dijo, es el punto de fe, que Dios es el Padre. Hermanos, en 5 minutos lo acabamos esto, rápido, esto ya lo sabemos. Y esos minutos se fueron a más porque yo intervine. Y expuse eso, que no tienen definido las cosas. Y es triste porque siguen con esa arrogancia de decir que ya tienen la verdad, que ya lo saben todo. Entonces yo digo, pues, ¿qué siguen haciendo ahí encerrados? Pues ya, ¿cuál es el propósito? Quieren encajonar a Dios eh, en algo tan pequeño. Hermanos, si Dios me lo permite, voy a terminar con todo este estudio, que es algo, no es una parte solamente. Les digo, no vamos a la mitad. Voy a acabar con esto y yo voy a seguir aprendiendo y hay muchas cosas que descubrir. O sea, nos vamos a morir y no vamos a entender lo que Pablo decía, que llegáramos a ese pleno conocimiento del Señor Jesús. Eso es la importancia de esto, o sea, llegar a ese pleno conocimiento, que todos lleguemos a esa es la meta, de conocerlo a Él. Y decir, en 5 minutos o ya esto ya lo sabemos. Eso es pura arrogancia y hasta siento que es hasta miedo, porque si fuera algo que tuvieran sólido, establecido, ya estuviera bien definido, todos sabrían lo mismo, no habría entre ellos disputa de que no, hermano, es que usted piensa esto, no, yo lo... Sería algo muy claro, pero como no es así, pues pasa todo eso. Y, y vamos a retomar este tema. Una de las claves para entender también que Jesús es Jehová o es el Señor del Antiguo Testamento. Y antes de empezar con el tema en sí, eh, siempre se argumentó, yo me acuerdo de más joven, de niño, escuchar algunas veces que se decía en el Antiguo Testamento, aquí está hablando Jehová el Padre y acá está hablando Jehová el Hijo. Y, y luego hace poquito estaba escuchando algo que alguien decía y decía, no, es que pues, el Nuevo Testamento habla del único Dios, ¿verdad? Del único, que no hay otro. Este, y Cristo, pues el Hijo no estaba ahí. Bueno, algunas veces sí. Entonces, ¿cómo tú diferencias quién es el Hijo y quién es el Padre en el Antiguo Testamento? ¿No será que es el mismo Dios el que está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, el único que existe? Entonces, ya lo he comentado, el problema es la confusión, porque el Señor siempre, desde el Antiguo Testamento hasta cuando Él se manifestó en carne, porque dice la palabra que Dios se manifestó en carne, Él siempre ha hablado en parábolas. No ha sido el que lo entiende, el que no, no ha llegado su momento. O no he tenido la humildad para pedirle a Dios, Señor, revélame, ayúdame a entender lo que tu palabra dice, lo que tú quisiste decir aquí, lo que quisiste allá. Pero si no hay esa humildad de arrodillarse y pedirle al Señor, Señor, dame entendimiento. Porque es muy fácil, no entiendo esto, déjame ir acá con el que está allí enfrente de la organización para que él me aclare. Hermanos, yo tendría mucho cuidado con eso porque tú estás poniendo tu fe en un hombre, al igual que este. Por eso, desde un principio hemos dicho, chequen lo que estamos diciendo. Ustedes mismos abran su Biblia y ustedes mismos vean, lean.
ya conozco a los que estaban conmigo y ya por el simple hecho de que estoy leyendo la Reina Valera 1960, ya cierran sus oídos y no, porque esa no es la versión más apegada, es la 1909. Hermano, es lo mismo, cambia algunas otras palabras y creo que una vez pregunté, ¿por qué esta y por qué no la otra? No, es que allá en Job dice que maldice a Dios y en esta dice bendice y es mucha diferencia. Eh, por una palabra. Pero bueno, esta parte, esa sección que estamos hablando en este tema de que Jesús es Jehová o es el Señor, ya habíamos dicho que por temas prácticos vamos eh, a decir Jehová, pero es el Señor. Ese nombre ni siquiera es una eh, composición ahí para que se pudiera leer algo, porque pues, no pueden pronunciar eh, eh, las 4 letras del hebreo, ¿verdad? Y ni siquiera me voy a meter en eso, simplemente que en esta sección de este tema vamos a comparar los títulos o no nombres, títulos, porque el Señor tiene también muchos nombres, muchos títulos. Y esa es una clave importante, porque cuando hablamos, obviamente cuando tú le dices a una persona, ¿crees en Dios? Ah, sí, claro. Y esa debería ser una pregunta concreta. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí, sí, yo creo que Él es Dios. Pero ya cuando empiezas, no, 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 yo creo que Él es el Hijo de Dios. Sí, la palabra dice así. Pero ¿qué significa que Él sea, que se le llame ese título de Hijo de Dios? A Jesús de Nazaret. ¿O qué significa que Él sea Jesús el Cristo? ¿O que Él sea el Mesías? ¿O que Él sea Jesucristo? ¿O que sea el Hijo del Hombre? ¿O que sea Cristo? Eh, ¿O Jesús en Nazaret? ¿Qué significa todo eso? Todo tiene su explicación, todo tiene su porqué. Y así los títulos que se hacen referencia a Dios también tienen su porqué. Y, y es una forma de identificar al único Dios. Entonces, aquí vamos a estar brincando antiguo al nuevo, para ir comparando. eh, Porque hermanos, hay que ponernos de acuerdo. Si nosotros decimos que en el Antiguo Testamento, ¿de quién más está hablando? Está hablando únicamente de Dios. No podemos estar diciendo, es que aquí, para empezar en la palabra no dice Dios Hijo, ¿verdad? Para empezar. No podemos decir, aquí es Dios Hijo o Jehová Hijo. En ninguna parte dice de esa forma. Y es que el problema, si se han puesto a ver en el Antiguo Testamento, son muy pocas veces que se menciona a Dios como Padre. Obviamente Él es nuestro Padre. En algunas pocas ocasiones dice Padre, ¿verdad? Y muy poquitas también hablan como, no de Dios como hijo, pero sí habla del Hijo, que eh, ya lo hemos citado ahí en Isaías, eh, cuando habla de sus nombres. Pero acá cuando ya viene el Señor, cuando ya se manifiesta en carne, cuando empieza a hablar ese lenguaje de mi Padre que está en los cielos, el Hijo del Hombre que está en la tierra, que tú eres el Hijo de Dios, el Padre e Hijo es, pues obviamente nuestras mentes van a pensar, pues sí, dos personas, dos personas, dos personas. Y cuando les preguntas a los que dicen que creen en Él, sí, sí, Él es Jesús. Y bueno, y la palabra cuando dice que Jesús literalmente dice que es Dios, que hay varias, eh, a- 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 no saben qué decir porque yo le preguntaba a una persona ahí del ministerio, una pregunta clave, ¿sí o no? ¿Jesús es Dios o no? No me respondió. Me dijo otras cosas, pero no me dijo sí o no. ¿Qué pasaba si me decía que sí? Pues en su idea de que está el Dios Padre
y está pues Jesús, y que también es Dios, pues ya tiene dos dioses, ¿verdad? Dos dioses. Pero si me decía que no, pues todas esas partes donde dice que Jesús es Dios, pues a la basura. Entonces, es mucho problema eh, el tener esa idea de dos personas. Porque esto es... Y ni siquiera los judíos de ese tiempo lo entendieron, hermanos. Y el Señor sabe por qué hizo las cosas de esa forma. Por qué tuvo muchos problemas con esas gentes. Eh, por qué, hermanos, por qué lo mataron. Le llaman blasfemia. Así me dicen algunos ahora porque estoy predicando otra cosa. Lo que pasa es que me puse a leer la escritura, a entender, a, a buscarlo a él, y me encontré con esto. Y hermanos, cambia toda la perspectiva de la palabra. Toda la idea que teníamos, que yo tenía, es más, ni siquiera lo tenía bien, estaba confundido a veces porque, bueno, pues si oro, oro a Dios, pero en el nombre de Jesús, pero Jesús dice que todo lo que le pidamos a Él en su nombre, Él lo hará, y lo dice que después, o sea, era una confusión total. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo tenía yo definido. ¿Por qué? Porque se enfocan en otras cosas eh, que cuando entiendes quién es Dios, cuando por su misericordia te hace ver y te revela quién es Él, hermanos, todo tiene sentido, no se quebranta nada de la palabra, hay un porqué, sí, sí, sí hay un porqué de, hermanos, pero si, entonces, si Jesús estaba ahí y Él estaba orando al Padre, entonces, ¿cómo es eso? Hermanos, vamos a llegar todos a ese punto, pero sí, hasta cierto punto, no me molesta, siento como una cierta, no sé cómo llamarlo, pero de que lo hagan, lo quieren hacer tan, diluir tan fácil esto. Ah, no, no, ¿cómo es posible? Me da pena. Sí me da pena porque es gente que tiene más años que yo. Yo ahorita actualmente tengo 30 años, cumplí 30 años eh, en enero. Pero estamos hablando desde cuándo empecé yo realmente a estudiar esto. Claro, todo lo que aprendí de niño me sirvió. No lo he hecho, no lo desecho todo. Pero cuando quiero conocerlo a él y lo busco realmente, me doy cuenta de que todas las personas que conocí, que conozco, que llevan más años que yo, con ideas equivocadas, porque así les dijeron. Y ellos nunca checan o se cercioraron de que fuera así. Porque ya cuando vas a un lugar y te dicen, así es esto y así es lo otro, se acabó. No hay preguntas, no hay dudas, no hay... No, porque es malo dudar. Hermano, no es que sea malo, es que tienes que estamos hablando de tu... Y no quiere decir que esto sea, como ellos le llaman, un punto de salvación, pero, hermanos, son... Si no conoces a Dios, entonces ¿para qué sirve todo lo que estás haciendo? ¿A quién lo estás haciendo? ¿Mm? ¿A quién? ¿A quién? Se nos ha hablado siempre desde jóvenes, desde niños, que Jesús es nuestro Salvador, que Él vino y Él nos salvó y todo eso. Y bueno, entonces la gloria es para Él, porque Él murió por mí. No, 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 pero al Padre, porque Él mandó a su Hijo y de esa manera Dios amó al mundo porque envió a su único. Entonces a los dos.
Sí, sí, pero más amor al Padre y poquito a Jesús, a Él no le pidas, una tremenda, confusión, una confusión total. Y quiero que sean honestos, porque yo no sé quién me escucha. Yo sé que hay gente honesta que me escucha, hay gente que solamente se mete aquí para ver qué voy a decir, a ver qué me va a criticar, para ver qué digo mal, para luego ahí escondidos ahí en sus cuatro paredes hablar de uno y de lo que se está hablando aquí. Eh, no sé por qué razón estás aquí, espero que sea para interés de la palabra, para que conozcas más del Señor. Y hermanos, es posible convertir después de más de 30 años a alguien, eh, porque Dios tiene misericordia. Y Él en estos tiempos está, eh, así dice la palabra, así dijo el Señor Él mismo, que Dios está buscando, Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Uno a veces piensa que uno es el que busca a Dios, y sí, debes de hacerlo, pero lo que debe de importante es de que Él también te busque a ti. ¿Cómo sabes? Tú estás sentado ahí, todos los sábados, todos los domingos, el día que te reúnas. ¿Cómo sabes que Dios realmente te está llamando? ¿O eres parte del montón ahí que según tú creas que estás adorando y que estás bien con Dios y estás súper perdido? Sí, hermanos, me da un poco de pena porque, eh, como les dije, y no es por alardear, pero ni siquiera vamos a la mitad del contenido que, que tenemos preparado. Siento la demora, fue un poquito más de un año, vamos a decir. Y solamente estoy hablando de este tema. Faltan más cosas que he entendido, que Dios me ha hecho entender y que me sirvió el conocimiento anterior. Hermanos, no quiero saber cómo va a estar la cosa cuando empiece a hablar, por ejemplo, de la ley, cuando empiece a hablar del día, cuando empiece a hablar de las cosas que yo he entendido, y que cuando las entiendes, y hay una cosa que como una clave, cuando tú encuentras lo verdadero, la verdad que está aquí en la palabra, no hay contradicción en ninguna parte. Todo es como un rompecabezas. Ahí está la palabra y todos pueden leerla. Pero cuando tiene las piezas correctas de lo mismo y las embonas, es perfecto. Cuando tienes otra versión de lo mismo y no es lo correcto, fuerza las cosas, no convence, hay cierta duda, eh, batallan para explicar las cosas y empiezan a meter más de su pensamiento, de su lógica humana, de lo suyo, y así crean esa doctrina. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo a su conveniencia. Pero cuando es la verdad, no es algo que me convenga a mí para beneficio propio, es porque es la palabra de Dios y la palabra es verdadera. Y entra, embona y embona esta pieza y luego lees acá y esta también embona y todo y vas armando el rompecabezas. Entonces, eh, hay muchas cosas que hay que hablar. Siento la necesidad, eh, cada vez me da tristeza escuchar eh, que hay mucho, eh, mucha soberbia, mucha arrogancia, absolutamente cero humildad en todos los aspectos. Y sí, es triste, la verdad, porque a mi persona, pues
ya me tienen muchos de los que yo conocía como que pues ya estoy en el mundo, ya estoy súper perdido y estoy quebrantando la ley y muchas cosas, que, hermanos, lo poquito, lo poquito que el Señor me ha dado a entender, hermanos, corren un grave peligro al seguir en su condición en la que están muchos. Y eso será otro tema porque también me he dado cuenta y en lo personal he recibido ataques, eh, no de personas, hermanos, del enemigo, de sus huestes. He experimentado otras cosas diferentes a las que yo solía, según yo, estar ahí creyéndome hijo de Dios y pues no, estaba en inmundicia, estaba en pecado. Pero ahora que estoy, hermanos, porque he entendido muchas cosas sobre el reino de los cielos, sobre el reino de las tinieblas, y al estar haciendo esto, es una declaración de guerra. Y este año que pasó, eh, sí sufrí muchos ataques. No quiero entrar en detalle en esas cosas, pero sí me doy cuenta de eso y eso es como también una forma de afirmarme de lo que estamos haciendo, porque digo estamos porque también mi esposa me apoya, me ayuda, este, ya es una gran carga el, el, el estar aquí a veces sola con 3 niños, entonces sí, ha estado difícil en ese aspecto, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ha tenido, nunca nos ha dejado, eh, nunca nos ha faltado nada. Perdón. Pero ya estamos aquí, hermanos. Y espero que este mensaje sea para reconfortante, no porque lo de yo, sino porque la palabra hace ese efecto. Y como les dije en un principio, vamos a estar yendo del Antiguo al Nuevo Testamento. Así que vamos a empezar, hermanos. Primeramente, como les dije, los títulos de Dios son un punto clave para entender quién es Él. Primeramente vamos a ir al libro de Génesis. Eh, Tienen que tener su Biblia en sus manos, hermanos, y estar de un lado para otro, porque van a ser varios textos, muchos textos comparativos. No los quise anotar como para leerlos nada más, porque pues, quiero acompañarlos en la búsqueda de los textos. El primero dice, eh, el título que creo que todo mundo lo conoce, ese título es de El Todopoderoso. Dios Todopoderoso. ¿Qué significa Dios Todopoderoso? Que todo lo puede. Que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Para nuestra mente humana sí, pero para Dios no. No nos comparemos porque no podemos hacer nosotros algo. Dios tampoco lo puede hacer. Es muy diferente, hermanos. Dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo. Le apareció el Señor y le dijo. ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se le apareció? Yo no sé. Pero dice que Dios se le apareció y cómo se identificó el Señor. Yo soy el Dios Todopoderoso. Pregunta para los entendidos y doctores ahí de la ley que se creen. ¿Quién es en tu pensamiento? ¿El Padre?
o el Hijo? Cuidado con lo que piensas. ¿Quién es? Estamos hablando del Padre, es el Todopoderoso. Ahora vamos a Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Qué dice? Pueden leer desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién dice? El Señor, que es, que era y que qué, que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Creo que todo el mundo general, crean o no crean, saben que el que va a venir, ¿quién es? ¿El Padre o Jesús? ¿O no será que el que viene como Todopoderoso, Jesús, que viene en toda su gloria con todos sus ángeles, el Todopoderoso? ¿O cómo está ahí? Si es tan fácil de argumentar esto o, ¿cómo se le dice? Refutar esto, pues dímelo. El que se le apareció a Abraham era el Todopoderoso, dice el Señor. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y acá en Apocalipsis dice, hablando de Jesús, ahí esto no tiene relevancia. Después le voy a decir por qué. En algunas Biblias viene esos versículos, algunas partes vienen, o casi todos, lo que el Señor Jesús está hablando, vienen en letras rojas. No es la clave, no es la clave. Pero les voy a decir por qué después eso, no hay que confiar en eso. Dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el primer título. Que yo sepa, solamente hay un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipotente es lo mismo de todopoderoso, y omnipresente. Solamente hay uno. No me digan como me dijeron que hay dos todopoderosos, pues ahí ya son dos dioses, y tú adoras a dos dioses. Cuando toda la Biblia habla de uno solo. Vamos a ir avanzando, hermanos. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo 3, 14 al 15. Ahí quiero que, no lo voy a decir ahorita, pero quiero que lean empezando el capítulo 3, el versículo 1, y presten atención a la aparición, a la visión de la zarza. Porque apuesto que muchos lo han leído y no se han fijado un detalle que hay ahí. Léanlo, no se los voy a decir. Y díganme quién es el que estaba ahí. Dice Éxodo 3:14. Dice: y respondió Dios a Moisés, porque en el 13, vamos a leer desde el 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y en el 15, además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre,
con él me recordará por todos los siglos. El mismo Dios que se le presentó a Abraham es este mismo Dios. Es el mismo. Creo que ahí no hay variación. Porque no me puedes argumentar que es el Hijo, porque ahí te vas a contradecir. Si tú estás diciendo que es el Padre y que en algunas veces habla el Hijo. Hermanos, que nunca se nos olvide, por favor, así se le han mostrado esas tres cualidades de Dios: el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente y el Omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede y está presente en cualquier lado. Por favor, que no se les olvide eso. Este Dios, este ser que se le apareció a Moisés y le dijo lo que le dijo: yo soy el que soy. Este Dios es el mismo que Abraham. Y ese mismo Dios, en Juan, vamos a ver dos ejemplos acá en el Nuevo Testamento. Pueden ahí leer el contexto en la siguiente sección. Vamos a empezar a ver algunos puntos de los fariseos, lo que ellos entendían. Pero en esta ocasión vamos a leer nada más aquí en el 8, versículo 58. Después pueden ver ese contexto desde el capítulo 8 o más antes todavía. Sí, desde el capítulo 8 pueden estar leyendo. A llegar a este punto, cuando Jesús les dijo, vamos a ver el 57. Es que lo que les digo, tenemos que leer desde antes para entender esto, pero en este caso Jesús les dice a los fariseos, y cuando el Señor siempre dice eso, cuando usa de cierto os digo, es él no que esto sea más importante, sino de que presten atención a lo que voy a decir. Presten bastante atención. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Y lo que pasó, tomaron entonces piedras para arrojárselas y Jesús se fue. ¿Por qué? En la otra sección vamos a hablar de las reacciones de los fariseos. Aquí nos vamos a concentrar en los títulos. Vamos a ir aquí mismo en Juan hasta el capítulo 18. Cuando van estos hombres a arrestar al Señor, dice el versículo 4, 18:4 de Juan, pero Jesús, presten atención a lo que dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Hermanos, si no leemos bien la palabra, porque muchas veces siempre se lee corrido todo, no se le presta atención, todo lo que está escrito, las comas, los signos, todas las palabras, tienes que leerlas bien. ¿Qué dice? Pero Jesús, sabiendo algunas cosas, ¿qué dice? Todas las cosas que le habían de sobrevenir. ¿Por qué sabía todo eso? Recuerden lo que les dije, las cualidades de Dios. ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué dice que pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque luego les vuelve a preguntar. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Y ya no pasó nada.
hay que entender, hermanos, hay que entender cuando Jesús, el Señor, actúa o habla eh, como hombre con su naturaleza humana y cuando tiene su naturaleza divina. Porque dice la palabra que eh, toda la plenitud de la deidad creo que dice acá en Filipenses, o cómo dice ese texto cuando dice que, no, es acá en Colosenses creo que dice esa parte. Pero bueno, no estamos ahorita viendo eso. No, esta no es. Cuando dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, corporalmente. Entonces, cuando le preguntan, cuando él pregunta, ¿quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Ahí manifestó su poder. De tal manera que cuando pronunció esas palabras, las mismas que le dijo a Moisés, ¿qué pasó? Cayeron en tierra, porque manifestó su poder. Pero cuando vuelve a preguntar, ya habla como hombre. A Jesús, aquí estoy, ya le dije que yo soy, ¿verdad? Porque se lo estaba buscando a Jesús Nazareno. Y cuando a los judíos el Señor les hace ver que antes que Abraham fuese, yo soy, ellos entendieron que estaba tratando de decir el Señor. Por eso lo querían apedrear en ese momento. Aquellos fariseos, aquellos judíos que sabían en la existencia de un solo Dios. Por favor, entendamos eso. Este texto ya de memoria muy famoso, Salmos 23:1, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es mi pastor? El Señor, Jehová. Vamos a ir a Isaías 40. Dice aquí del 10 al 11. Fíjense bien este. He aquí que el Señor vendrá con poder. ¿Quién vendrá? El Señor. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. He aquí el Señor vendrá con poder. Como Apocalipsis, ¿verdad? Que Él viene. Bueno, está hablando de la otra venida. Pero el Señor, este Señor, este que ya está hablando aquí, también vino, ¿verdad? Ya vino. Y aquí lo estamos identificando como el pastor. El Señor es mi pastor y como pastor apacentará su rebaño. Él es el pastor. Otro título del Señor. Vamos a ir acá ahora al nuevo, a Juan 10. Y aquí es interesante esta lectura también. Ya lo había citado de este. Bueno, habíamos leído un poquito más adelante. Y en todo este contexto, porque está hablando de la parábola del buen pastor y cómo son las ovejas y esto. Y dice en el 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y quiero acabar ahorita con un argumento que escuché. Hoy lo escuché. Ya esto es de hace un año también. Y sí, en muchas partes de la escritura dice
que el Dios y Padre fue el que resucitó a Jesús entre los muertos, o sea, que fue Dios el Padre. Sí, así es. Pero ¿por qué siempre quieren hacer lo mismo? De irse a un texto e ignorar otro. ¿Cómo lo explicas? Aquí mismo dice el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice, leemos el... también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora júntame esto con lo otro. Y cuando está hablando de todo esto, el Señor, estamos hablando de los títulos, pero como estamos hablando del título de pastor y todo esto está en contexto con esto, fíjense, siento que es necesario leer todo esto. Esta gente me desespera bastante ya cuando entiendo la labor del Señor, su misión, su propósito, todo esto. Y esta gente me desespera cuando leo estas partes. Me gusta, es la palabra, pero digo que me desespera porque me pongo en ese momento. Lo he visto escenificado en películas, en series, y me molesta esta gente, estos judíos, estos fariseos, porque dice ahí en el 10:22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hermanos, entendamos esas cosas que ya les he dicho. ¿Qué significa que Él sea el Cristo? ¿Por qué le preguntaron, si tú eres el Cristo, dínoslo ya abiertamente? Dínoslo ya. Jesús le respondió, en ese contexto, ¿cuál fue la pregunta inicial? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, de quién soy yo. Lo que estoy haciendo es lo que da testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Prestad atención aquí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? El Señor Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. ¿Qué decía Isaías 40? Vamos a leerlo rápido otra vez. No va a ser como el otro hermano que ahí me dijo que Isaías era un libro mesiánico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que solo habla mente del Mesías? ¿Que habla del único Dios? Digo, porque si habla del Mesías, hay muchas partes donde está hablando aquí de... aquí donde abre aquí rápido la escritura. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué? No hay Dios. Si está hablando del Mesías, entonces, ¿dónde quedó el Padre? Hermano, está hablando del único Dios, hermanos. Por favor. Isaías 40, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. ¿Qué dice acá?
ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De su mano. En su mano, en su brazo, en su mano. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Amén. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Achis, ¿cómo está eso? ¿En dónde están? ¿En la mano del Señor Jesús o en la mano de su Padre? Léanlo otra vez. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo creo que los judíos en ese momento, ellos ya estaban pensando lo mismo que tú estás pensando ahorita, tal vez. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿son dos personas? ¿O están en la mano del que nos está diciendo esto? ¿O en la mano del Padre? ¿Dónde están? Y el Señor, sabiendo todas las cosas, ¿qué les dice? Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Si tú eres el Cristo, dígnolo abiertamente ya, dígnolo ya. El Señor les dijo, ya los he dicho y no creéis. Y les vuelve a decir y no creen. Este mismo espíritu de esta gente está en la misma gente que yo conozco. Actúan como fariseos, actúan como judíos, casi como judíos, porque ni siquiera llegan a judío. Quieren guardar algunas leyes y no pueden, y nada más esta sí, esta no, y que el sábado no, y luego faltan, y luego andan ahí que no hayan ni qué hacer. Es el mismo espíritu y escucho los mismos. Hermanos, esta gente sí era de respetar un poco, porque estos sí tenían las palabras, tenían la Torah, tenían las cosas ahí. Y acá ni siquiera se lee la Biblia, la verdad. Por eso digo que me da pena. Y me da más, les digo, lo leo y me da coraje porque el Señor le está diciendo, pero no creen. Ese es el problema, que la gente no cree. No cree. Y si no lo entiendes, ni modo. No ha llegado tu momento o no llegará, no sé, depende si te humillas al Señor. Él es el buen pastor. Vamos a Hebreos para avanzar. Hermanos, hay muchas cosas. Y el Dios de paz, ahí está. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién resucitó a quién? El Dios de paz. Amén. Sí. Porque Él es. Ese mandamiento que Él conservó de su poder, de que nadie le quita la vida. Él la pone y Él la vuelve a tomar. Él tiene ese mandamiento. Ese tenía ese. ¿Cómo poder explicarlo? A veces es difícil explicar esas cosas, hermanos. Simplemente hay que creerlas. Es muy difícil a veces explicar, porque nuestra mente carnal, nuestra mente humana quiere visualizar dos personas o Dios es omnipresente, Él puede estar en muchas partes, no sé ni cómo poder explicar eso. Es un ejemplo. Si así dice la palabra y que el Señor dijo eso, así es. A veces hay cosas que no he entendido. O no, más bien, mm, unas cosas no las he entendido y otras cosas no las sé explicar. Si tú
crees que tú lo puedes explicar, adelante, explícalo. Quiero ver, quiero escuchar, ¿verdad? Sí, porque es muy fácil decir, sí, la otra persona, el otro Dios, el mayor que todos, él resucitó al Dios menor, ¿verdad? Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 4. Se me perdió aquí Pedro. Aquí está. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando ese Dios todopoderoso que era, que es y que vendrá, cuando se aparezca el príncipe de los pastores, cuando se aparezca el pastor, ahí recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estamos hablando del mismo, hermanos. Vamos a ir a otro título del Señor en Salmos. Creo que este sí es el que tengo ahí en el canal. Porque me gusta, honestamente, hay cosas que me quedaron buenas. Y me gusta este salmo, como no sé quién no lo haya compuesto de esta forma en la que yo la conozco, como lo cantan. Pero cuando ya lo entiendes y cuando yo lo cantaba, cuando yo tenía este entendimiento, hasta se me ponía la piel chinita, porque dice este salmo, ¿quién es este Rey de Gloria? Dice el versículo 7, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. ¿Por qué hacía esa pregunta? ¿Quién es este Rey de Gloria? El fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. El Rey de Gloria. Ese me gusta mucho porque como les digo, cuando allá hasta cantaba con entendimiento de lo que estaba cantando, lo que estaba leyendo, lo que estaba, y entiendes que estás alabando al único Dios que en un día se manifestó en carne y que ese mismo vendrá otra vez, ya cambia totalmente la perspectiva de la vida, de tu vida. Muchas cosas, hermanos, muchas cosas que hay. Vamos a ir a 1 Corintios 2:8. Dice desde el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de la gloria. Y eso fue lo que pasó, porque si la hubieran conocido, y todo esto se resume a lo mismo, no creen, no conocen y nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los judíos, su pueblo, no lo reconoció. No todos, muchos sí. Pero ¿por qué no todos? Porque pasa exactamente lo mismo que hoy en día, de que están más enfocados en su ley, en su Torah, en su Shabbat, en sus fiestas. Están enfocados solamente en eso. ¿Y para qué lo están haciendo? En sus tradiciones, en sus cargas que ellos mismos ponen de que ahora tal día y ahora a tal hora y más días y más tiempo. ¿Para qué? ¿Para estar ahí sentados y perdiendo el tiempo con el celular? Eso es lo que están haciendo. En vez de que se enfoquen en conocerlo a Él,
qué es lo que quiere de ti, qué es lo que demanda de ti, qué es lo que le agrada. En vez de tú pretender querer tú agradar a Dios con tus cosas, con tus pensamientos, con tu voluntad. Al Rey de Gloria, al Señor de Gloria. Ya escucho alguno. Bueno, es que ahí dice Rey, este es el Señor. Salmo 27:1. Vamos a otro título del Señor. En este, para no volver otra vez a este texto, porque aquí hay dos títulos y en el siguiente lo vamos a volver a ver, nada más memorícenlo. Dice, el Señor es mi luz, 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice Isaías 60, 19-20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. El Señor es mi luz. El Señor es la luz. Y aquí está hablando proféticamente, y lo vamos a ver después, pero vamos a ir a Juan. Juan 1. Juan 1 del 4 al 9, pueden leerlo desde el principio. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz. El Señor es mi luz. Vamos a Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Hermanos, por favor, no podemos empezar, como me lo dijeron, todo un grupo de hermanos, y después me puse a pensar que era todo el ministerio de ese lugar, que hay dos cosas de cada, en este caso de cada título. Hay dos padres, hay dos Jehovás, hay dos pastores, hay dos luces, hay dos todopoderosos, todos doble, pues son dos dioses. Y cada sábado, cada Shabbat, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pues mentira, porque son dos. O cómo está. Decíanse. Eso es parte de una tradición que ni siquiera entienden lo que están leyendo. Tradición. Una tradición. Y a ver si no se molestan muchos, pero pues es la verdad. Dice
Apocalipsis 21-23. La revelación, como dice, vamos a leer más así rápido, cómo introduce en el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Ahí se revela, si leen todo el Apocalipsis, es una revelación de Él, de Jesucristo. Es como, es así. Esta persona se revela quién es Él. Dice Apocalipsis 21-23, o del 22. Cuando Juan ve esta ciudad y todo, la nueva Jerusalén, y dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahí va a decir alguien, sí, ahí está el Padre y ahí está el Cordero. Hermanos, el Cordero es un símbolo. Un símbolo. A veces me molesta eso, escuchar que cuando les conviene el Apocalipsis es simbólico y cuando no es literal. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Es no sé, vamos a poner aquí un ejemplo rapidito. Voy a poner aquí el celular. Esta luz que está aquí, esa es la gloria de Dios. Pero ¿qué dice? La ilumina, porque está iluminando esta gloria, esta luz que aquí se mira, aquí en esta parte, es la gloria de Dios, la ilumina aquí. Pero el Cordero, esto que no vemos aquí, esta luz, que digo, la vemos pero nos cala, como si hiciera esto, ¿qué dice? El Cordero es su lumbrera, esto es lo que produce esto, y esto que esta luz que brilla aquí es la gloria. ¿Son dos? ¿O es uno? Digo, es un ejemplo. Y aquí donde quiero tocar el rápido, porque aquí lo tenía en este mismo libro de Apocalipsis, cuando les dije en Apocalipsis 1.8 que esas letras vienen en rojo y todo lo que el Señor Jesús habla o dice está en rojo. Pero qué curioso, digo, al menos aquí en la mía así viene, que en el 1.8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús se identifica como el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, y es el único que estamos hablando. Pero, por eso les dije, no hagan caso a ese tipo de cosas que las sociedades bíblicas o los que hacen este tipo de Biblias quieren hacer, porque en Apocalipsis 21 dice, vamos a leer el 21.3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y si vamos al 5, pongan atención. Y el que estaba sentado en el trono. Aquí yo creo que por qué no lo pusieron en rojo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el 6, y me dijo: hecho está. Fíjense lo que le dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Igual. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué dice el 7? El que venciere heredará
todas las cosas. ¿Y qué? Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Por qué no lo ponen en rojo? Está hablando del mismo. Yo quiero entender que a lo mejor estas personas que también hicieron esto no lo ponen en rojo porque el contexto en el 3, en el 5, dice, y el que estaba sentado en el trono. Ah, pues ese es el Padre, ¿verdad? Y él también son las alfas, los omegas, los principios y los fines. Es el alfa y el omega, es el único que hay. Él se presenta así. Después vamos a ver ese título también. Pero dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero ya estamos viendo acá en Apocalipsis 1:8 cómo se presenta Jesús. Y él es el que va a venir, el Todopoderoso, el que es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, y acá se presenta igual y dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo quiero entender que esas personas no lo pusieron igual como en rojo, porque ¿y el Padre dónde quedó? Hermanos, aquí en el Apocalipsis después lo vamos a entender lo que yo he entendido, de que el Señor cuando está sentado en su trono, hermanos, Él está, para que lo entiendan de esta forma, Él está en todo su poder, en toda su gloria, Él no tiene que hacer nada, Él nada más dice y manda y se acabó. Pero cuando está puesto en pie, ahí hay una diferencia y después la vamos a ver. Vamos a seguir avanzando. Les dije que íbamos a volver al Salmo 27:1 y si lo recuerdan, decía, el Señor es mi luz y mi salvación. Vamos a ir a Isaías, lo pueden ver otra vez ustedes mismos, Salmo 27:1, pero como ya lo hemos visto, para avanzar un poco más rápido, porque hay muchas cosas que quiero enseñar en este momento. Isaías 12. Isaías 12:2 dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. El Señor es mi luz y mi salvación. He aquí Dios es salvación mía. Vamos a ir a Hechos 4. Y no sé por qué no puse otros aquí. Ahorita lo voy a leer también, creo. Sí, lo voy a leer más adelante, pero ahorita por lo pronto, Hechos 4:10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el que podamos ser salvos. ¿En el nombre de quién? No escucho. En el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y en ninguno otro hay salvación. Entonces, ¿cómo está eso? Jehová es mi luz y mi salvación. Mi Dios es mi salvación. Entonces, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿En qué nombre somos salvos? ¿Quién
A ver, niños, ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién vino a salvarnos de la muerte, del pecado, de la condenación? ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús es nuestro Salvador. Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es mi Salvador. Y en ninguno, y en ningún otro hay salvación. ¿Más claro? Hay más. Vamos a ir a Salmo 136. Ahí pasan a los niños a cantar y esos cantos de Jesús, nuestro Salvador y todo eso. Y muy bien, pero pareciera que los que tienen el problema son los grandes. Dice Salmo 136:3. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Este título, Señor de los señores, o Señor de señores, ¿qué piensas cuando escuchas esto? Señor de señores. O sea que Él es el gran Señor. Y no hay otro. El Señor de los señores. Y ahí en el 2, al Dios de los dioses, con D minúscula. Como dice Pablo. Vamos a leerlo aquí rápido. Aquí en Corintios. Qué rápido. No lo tenía aquí listo, pero lo podemos leer. Se me acordé de este texto. Porque cuando pregunté que había un solo Dios, digo, es todo lo que recitan todo el Shabbat 3 veces. ¿Por cuántos sábados tienen un año? ¿Por cuántos años han estado ahí? Y lo repiten tantas veces. Y cuando dije, hermanos, entonces, pues hay un Dios. Y me dijeron, no, de hecho todos somos dioses. Ahí está, hasta el enemigo es Dios. Sí, porque dice la palabra que el Dios de este siglo. Cuando yo escuché eso dije, no, ya, es cuando te das cuenta de que las personas nomás te están dando el, como un decir que ya te calles. Pero, no sé, no quiero malentender. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, los que sabemos, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que ¿qué? Un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses con D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Esto se suena muy similar a, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. No lo entienden. Entonces cuando yo dije eso, dije, bueno, pero este título del Señor de señores, vamos a ver el Apocalipsis 19, nada más para terminar de decir lo que estoy diciendo, lo que trato de decir. 19, 16.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a esos que les gusta con su lógica humana eh, tratar de entender la palabra de Dios. Si tú estás pensando en dos personas, y aquí en Apocalipsis estamos hablando de que ese que se apareció y que en su vestidura estaba escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, para ti es el Hijo. ¿Dónde está el Padre? Entonces el Padre debería ser el Señor del Señor de Señores, o el Rey del Rey de Reyes. ¿Sí me entienden lo que trato de decir? Pero no dice así. Dice el Señor de Señores. Pues aunque haya muchos que se llamen dioses, aunque hay muchos dioses y señores, con D minúscula, con S minúscula, para nosotros hay un solo Dios, un solo Señor, porque es Dios y Señor. No es que sean, que hay un Dios y que hay un Señor. No, no, es el mismo. Es Dios y Señor. Y más completo sería decir Dios y Señor Jesucristo. Él es el Señor de señores. Así lo dice. Más son unos cuantos textos. Hay más donde se menciona eso. Vamos a ir a Isaías 12. Ya llevamos una hora 20. No, no dividí el, el video. Antes de seguir con este título, vamos a pausar. Yo voy a seguir, pero este video lo voy a cortar en este momento. Y vamos a seguir con la segunda parte. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones.